A 11:45, Natalie se deslizó con sutileza del abrazo de su marido. Adán dormía profundamente. Ni siquiera se agitó. A continuación, se bajó de la cama, se metió las pantuflas con suavidad y cubrió su desnudez con una bata de seda roja. Salió de la habitación con mucho sigilo. Una vez afuera de la habitación, empezó a temblar aterrada, pero lo amaba, y era su deber protegerlo. Jamás una mujer enamorada había hecho tantos sacrificios como los que hacía ella, de modo que empezó a andar hacia arriba. Afuera en la terraza, hacía una noche fresca. La brisa helada le agitó la bata y la hizo temblar, pero los temblores del frío no eran en nada comparados a los temblores del miedo. Llevaba 7 años haciendo aquello, y aún tenía tanto miedo como la primera vez que supo cómo iba a hacer todo. Mientras él llegaba, intentó relajarse un poco tomando asiento en una silla, pero se puso de pie antes de que transcurriera un minuto. Estaba demasiado nerviosa y aterrada como para estar quieta. Sin más, empezó a pasear de un lado a otro. La brisa fresca le agitaba los vuelos de la bata, y Natalie se abrazaba a sí misma para reprimir el frío. Sabía que él no tardaría en llegar. Hasta la fecha, no se había retrasado una sola vez. Al principio Natalie fantaseaba que él no se presentaba una noche, y que a partir de entonces no volvía a verlo nunca más. Pero solo era eso, fantasías de una chica tonta, porque siempre llegaba, siempre era puntual, y ella siempre pagaba el precio, un precio solo doloroso, en el mejor de los casos. Mientras andaba de un lado a otro, inquieta recordó la noche fatídica que había conducido a todo aquello. Era joven, tenía 18 años, y era la chica más hermosa de su generación, inclusive de toda la escuela. En la fiesta de graduación había un joven que no debía estar ahí, un joven que robaba todos los suspiros de las chicas, y de uno que otro chico también. Pero todos pensaban que era invitado de uno u otro alumno, y nadie dijo nada. La presentación de Adonis la invitó a bailar y luego de unos tragos, Natalie se sintió extasiada. Al término de la velada, Natalie le había entregado su primera vez al desconocido. Jamás pensó que llegaría a arrepentirse de tanto. No lo volvió a ver. El apuesto joven parecía haber desaparecido y nadie supo darle razones de él, de modo que irremediablemente terminó relegándolo a su pasado. Más tarde se enamoró de Adán y se casaron. Fue entonces que apareció de nuevo el joven que había tomado su primera vez, y sin más, anunció que regresaba para volver a tomarla, y que a partir de entonces la visitaría todas las noches de luna llena. Natalie se había reído de él, pero su risa se transformó en horror cuando frente a ella, el joven dejó su disfraz de humano y adoptó su forma original, la de un demonio de piel escamosa, alas membranosas y cara similar a la de un reptil. Y su miembro era algo monstruoso, feo y grueso, que la desgarró por dentro cuando el demonio la tomó. Y desde entonces, volvía cada noche de luna llena, y ella tenía que escabullirse de Adán para entregarse al demonio. De lo contrario, él lo mataría y a ella se la llevaría con él. Jamás supo por qué aquel demonio volvía siempre. Ya no era joven, ni hermosa, pero volvía. Muchas veces se preguntó qué pecado estaba pagando, pero sabía que ningún pecado era tan grande para merecer un castigo semejante. Solo podía soportarlo. Por Adán, por su amor. El batir de unas alas la hizo ponerse en alerta. La piel se le puso de gallina, y el corazón empezó a martillarle enloquecedoramente. Aquel sonido lo conocía muy bien. Lo oía todas las noches de luna llena a medianoche y todas las demás noches en sus pesadillas. Una sombra se perfiló en el cielo y el ser del infierno bajó a la azotea. Desde aquella vez que la violó no había vuelto a disfrazarse de humano, cosa que Natalie había deseado 1.000.000 de veces, con la esperanza de que su miembro fuera más pequeño, como la primera vez. Pero el demonio no veía necesidad de disfrazarse y se divertía de lo lindo torturándola. Natalie no pensó que esa noche fuera a ser diferente, así que para terminar cuanto antes hizo por quitarse la bata.
No, dijo el demonio. Su voz era áspera, la voz de alguien que no está acostumbrado a usarla. Y al menos con ella no la había usado mucho. Hacía más de un año que no le decía nada. ¿No? Se sorprendió Natalie. Hoy hace 9 años que tomé tu virginidad, dijo el demonio. Hoy hace 7 años que te tomé por segunda vez, contra tu voluntad. Y después de haberte entregado por amor a otro hombre. No supo por qué, pero el miedo de Natalie empezó a hacerse más y más profundo, de tal forma que podía sentir cómo se le enroscaba en las entrañas. Desde entonces, te he tomado cada noche de luna llena. Nada fue fortuito, todo fue planeado. He seguido los pasos con meticulosidad. Esta misma noche, engendraré un hijo por fin. Aquella última oración fue como un mazazo. ¿Un hijo? No, ella no podía quedar embarazada. No había quedado embarazada de Adán. No iba a quedar embarazada de aquel demonio. No podía procrear un demonio. Así que todo el tiempo había sido eso. No la quería ella. Quería un hijo. Esta noche vienes conmigo, sentenció el demonio, que extendió una mano invitándola. No, dijo Natalie. La voz le temblaba. No dejaré que me toques. No seré madre de nada tuyo. Como si tuvieras opción. No la tienes. Nunca la tuviste. El monstruo recorrió los metros que lo separaban a una velocidad vertiginosa. Hizo presa de Natalie y emprendió el vuelo. Natalie pataleó, aulló, chilló, golpeó, arañó, pero como era de esperar, sin resultado favorable. Ambos, demonio y humana, se convirtieron en una mancha negra en el cielo, que fue empequeñeciéndose hasta desaparecer en el horizonte. Adán salió de su escondite hecho una tromba. Demasiado tarde. Su esposa desaparecía en el cielo, raptada por un ser del infierno. Sus chillidos le taladraron los oídos unos instantes antes de extinguirse por completo. Maldijo 1 y 1000 veces, pero no se entretuvo demasiado lamentándose. Si quería salvarla debía darse prisa. Cargó con los instrumentos que había preparado y corrió hacia el coche. De inmediato se puso en pos de la estela del demonio. Adán no había permanecido en la ignorancia como su esposa creía. Durante un tiempo fue engañado, pero solo durante un tiempo. Tarde o temprano, un esposo se da cuenta de la ausencia de la esposa en el lecho conyugal. Y Adán no fue la excepción. La primera vez lo despertó la sed y tras tantear con la mano en busca del cálido cuerpo de Natalie, no halló más que vacío. Pero imaginó que andaba en el baño. ¿Imaginar una traición de Natalie? Nunca. Meses después lo despertó el deseo de evacuar una necesidad, y tampoco estaba su esposa. Empezó a ponerse nervioso, pero tampoco prestó la atención que el hecho merecía y lo dejó pasar. A partir de entonces, empezó a despertar muy a menudo cerca de medianoche. Las más de las veces Natalie estaba junto a él, pero había ocasiones en que no. Con el paso de los meses y los años, Adán empezó a darse cuenta que las noches que Natalie no estaba en la cama coincidían con las noches de luna llena. Además, al día siguiente su esposa siempre estaba indispuesta. Acusaba severos dolores en sus partes íntimas e incluso llegó a descubrir moretones entre sus muslos y sangre en sus prendas de dormir. Adán empezó a preocuparse de verdad, además de que intuía una traición detrás de todo. Fue así como una noche de luna llena permaneció despierto y siguió a su esposa cuando ésta se levantó. Lo que después vio en la azotea lo dejó perplejo y aterrorizado. Su esposa era amante de un demonio. Hasta esa noche, ni siquiera creía en la existencia de tales cosas. ¿Y si su esposa también era un demonio? Pero también notó que Natalie estaba lejos de disfrutar con el acto sexual. Era como si estuviera siendo tomada a la fuerza. Esa noche, el corazón le dictaba que saliera de su escondite y atacara aquella cosa.
pero la razón lo mantuvo oculto, un testigo mudo y aterrado de tan obscena y macabra escena.